Solía trabajar para una empresa de seguridad relativamente pequeña. Era un trabajo tranquilo, la mayor parte del tiempo sentado en edificios vacíos asegurándome de que todo estuviera a salvo. Me llamo Tom y llevo unos cuantos años haciendo este trabajo, pero hay una noche que nunca olvidaré. Era una fría noche de octubre, cuando me asignaron la vigilancia de un viejo hospital abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar me dio escalofríos desde el momento en que llegué. Las ventanas estaban rotas y el viento aullaba en los pasillos vacíos, pero necesitaba el sueldo, así que me aguanté y me puse a trabajar. A medida que el sol se ponía y la oscuridad se apoderaba del edificio, me invadía una sensación de inquietud. Intenté deshacerme de ella, recordándome que no era más que un viejo edificio, nada que temer. Pero, en el fondo, sabía que había algo raro en aquel lugar. Hice mis rondas, comprobando cada rincón del hospital, asegurándome de que nadie se había colado. Todo parecía normal hasta que llegué al sótano. El aire era denso y rancio, y se me erizaron los pelos de la nuca al bajar las escaleras. El sótano estaba oscuro, apenas iluminado por el tenue resplandor de mi linterna. La alumbré, tratando de distinguir lo que me rodeaba, cuando oí un sonido que me heló la sangre. Era un gruñido bajo y gutural que provenía de algún lugar en la oscuridad. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, pero volví a oírlo, esta vez más cerca. Sabía que tenía que salir de allí, pero sentía los pies pegados al suelo. Empecé a retroceder lentamente, con la linterna temblando en la mano. Fue entonces cuando lo vi. Un par de ojos brillantes que me miraban desde las sombras. Lancé un grito y me di la vuelta para correr, pero algo me agarró por el tobillo y me hizo caer al suelo. Luché por escapar, pataleando y forcejeando contra lo que me tenía atrapada, pero fue inútil. Fuera lo que fuese, era demasiado fuerte y me arrastraba cada vez más hacia la oscuridad. Luché contra ella con todas mis fuerzas, pero era como luchar contra una sombra. Justo cuando creía que no podía resistir más, sentí que se soltaba y me puse en pie a toda prisa, subiendo las escaleras y saliendo del sótano. No paré de correr hasta que estuve fuera, jadeando y cubierta de sudor. Volví la vista hacia el hospital, medio esperando ver a lo que me había atacado persiguiéndome, pero no había nada, solo la silueta oscura del edificio contra el cielo nocturno. Volví dando tumbos hasta el coche, temblando de pies a cabeza. No sabía lo que me había encontrado allí, pero de una cosa estaba seguro. No quería volver jamás. Dejé mi trabajo al día siguiente, diciéndole a mi jefe que necesitaba un descanso del trabajo de seguridad, pero en el fondo, sabía la verdadera razón. Me aterrorizaba lo que acechaba en las sombras de aquel viejo hospital. Todavía hoy tengo pesadillas sobre aquella noche, y cada vez que cierro los ojos, oigo ese gruñido bajo y gutural que resuena en la oscuridad, un recordatorio de los horrores que acechan fuera de mi vista. Hace un par de años estaba sola en casa, disfrutando de una rara noche de paz. Mis padres habían salido a cenar y mis hermanos estaban en la universidad. Me apetecía pasar la noche viendo mi serie favorita y comiendo algo que me hiciera sentir culpable. Cuando me acomodé en el sofá, noté que la casa estaba inquietantemente silenciosa. Los crujidos y quejidos de las viejas tablas del suelo parecían más fuertes de lo habitual, y el viento del exterior parecía susurrar extrañas melodías. Intenté deshacerme de la sensación de inquietud, diciéndome a mí misma que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero a medida que avanzaba la noche, los ruidos extraños se hacían más fuertes y frecuentes. Oí pasos fuera de mi habitación y el sonido de alguien hurgando en la cocina. Intenté convencerme de que solo era el asentamiento de la casa,
pero en el fondo sabía que algo no iba bien. Decidí investigar, con el corazón acelerado por la expectación. Me levanté lentamente del sofá y me dirigí a la cocina, con los sentidos en alerta máxima. Al entrar en la cocina, me encontré con una visión inquietante. Las luces estaban encendidas y la habitación estaba impecable, pero había una sensación de inquietud en el ambiente. De repente, oí un leve susurro en el oído. Era una voz suave y áspera, y parecía provenir de mi alrededor. Me giré, pero no había nadie. La voz se hizo más fuerte, más urgente, y pude distinguir las palabras: «Sal mientras puedas». Entonces supe que tenía que actuar con rapidez. Cogí rápidamente el teléfono y corrí hacia la puerta principal, pero al tocar el picaporte me di cuenta de que estaba cerrada. Estaba atrapada. Los susurros se hicieron más fuertes y amenazadores, y supe que tenía que pensar rápido. Volví corriendo al salón y cogí un jarrón cercano, preparada para defenderme si era necesario. Mientras estaba allí, paralizada por el miedo, oí el sonido de unos pasos procedentes del pasillo. Eran pesados y deliberados, y parecían acercarse cada vez más. Levanté el jarrón, listo para atacar, pero cuando la figura entró en la habitación, me di cuenta de que no era lo que esperaba. Era una mujer, alta y enjuta, con largos cabellos plateados y unos ojos que parecían clavarse en mi alma. Vestía un largo vestido blanco y se movía con paso lento y pausado. Cuando se acercó a mí, sentí un escalofrío. «¿Quién es usted?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. No respondió, pero extendió una mano huesuda y me tocó la cara. Sentí que una oleada de electricidad me recorría el cuerpo, y de repente me inundaron visiones del pasado. Vi a una familia, feliz y riendo, pero también una tragedia, una pérdida que parecía consumirlos a todos. Vi a la mujer de pie en el mismo lugar, con los ojos llenos de una profunda tristeza. Cuando las visiones se desvanecieron, me di cuenta de que la mujer era un fantasma, atrapado en nuestra casa durante décadas, y supe que tenía que ayudarla a encontrar la paz. Con un nuevo sentimiento de valentía, me acerqué a ella y la cogí de la mano. Juntos recorrimos la casa, descubriendo secretos y recuerdos que habían permanecido ocultos durante años. Cuando llegamos a la puerta principal, supe que había llegado el momento de dejarla marchar. Abrí la puerta y desapareció en la noche, con los ojos por fin en paz. Me quedé allí de pie, sintiendo que me invadía una sensación de alivio, y supe que nunca olvidaría aquella noche. Me había enfrentado a mis miedos y había ayudado a un alma perdida a encontrar la paz, y sabía que siempre estaría agradecida por ello. Esto me ocurrió el verano pasado cuando volví a casa de mis padres durante las vacaciones. Acababa de terminar la universidad y me apetecía un descanso relajante. La casa de mis padres está en un barrio tranquilo, rodeado de árboles altos que proyectan largas sombras por la noche. Es un lugar acogedor, pero puede dar un poco de miedo cuando estás solo por la noche. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, y yo estaba en mi habitación mirando el móvil. Estaba muy despierta a pesar de lo tarde que era. De repente, sonó mi teléfono y vi el nombre de mi hermana en la pantalla. Eso ya era un poco raro, puesto que su habitación estaba justo al final del pasillo de la mía, y podría haber entrado sin más y hablar conmigo. Pero cogí el teléfono de todos modos y, nada más saludarla, la llamada terminó. Pensé que tal vez había colgado por error, así que salí de la cama y caminé por el pasillo hasta su habitación. En cuanto llegué a su puerta, la oí gritar. Era un grito fuerte y aterrorizado que me produjo escalofríos. Abrí rápidamente la puerta y entré corriendo. Estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos por el miedo y la cara pálida. Le pregunté qué le pasaba y me señaló una esquina de la habitación con la mano temblorosa. Miré hacia allí, pero no había nadie.
Empezó a llorar y me dijo que se había despertado y había visto una sombra oscura a escasos centímetros de su cara. Dijo que era alta y amenazadora y que le había hecho sentir como si la estuvieran asfixiando. Intenté calmarla diciéndole que era solo un sueño, pero ella insistió en que era real. Me dijo que me había llamado para pedir ayuda, pero cuando le recordé que su teléfono estaba abajo, en el bolso, pareció confusa. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Revisé mi teléfono y había un registro de la llamada desde su número, pero cuando revisamos su teléfono, no había registro de la llamada. Era como si nunca hubiera existido. Los dos estábamos confusos y un poco asustados, así que decidimos bajar a preparar té. Mientras estábamos sentados en la cocina, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. La casa estaba en silencio, pero oía crujidos y gemidos como si alguien se moviera en el piso de arriba. Intenté convencerme de que solo se trataba del asentamiento de la casa, pero en el fondo sabía que era algo más. Estuvimos despiertos varias horas más, intentando comprender lo que había ocurrido, pero cuanto más hablábamos, más confusos nos sentíamos. Era como si intentáramos resolver un rompecabezas al que le faltaban piezas. Al final, volvimos a la cama, pero yo no podía dormir. No dejaba de pensar en la sombra oscura que había visto mi hermana y en la misteriosa llamada que había desaparecido de su teléfono. Empecé a sentir como si nos estuvieran vigilando, como si algo acechara en las sombras, esperando su momento para atacar. Al día siguiente, les contamos a nuestros padres lo que había pasado, pero se encogieron de hombros diciendo que probablemente se trataba de una broma o de un mal sueño. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía lo que mi hermana había experimentado. Era real y aterrador. Después de esa noche, empecé a notar cosas extrañas en la casa. Las puertas se cerraban solas, y oía pasos en el pasillo por la noche. Intentaba convencerme de que solo era el viento, o mi imaginación, pero en el fondo sabía que era algo más. Empecé a sentir que vivía en una película de terror y no sabía cómo escapar. Estaba atrapada en una pesadilla interminable y no sabía cómo despertar. Una noche, decidí investigar. Cogí una linterna y empecé a registrar la casa de arriba abajo. Miré en todas las habitaciones, en todos los armarios y en todos los rincones, pero no encontré nada fuera de lo normal. Pero cuando estaba a punto de rendirme, oí un leve susurro en mi oído. Era una voz suave y áspera, y parecía provenir de mi alrededor. «Sal mientras puedas», decía. Me giré, pero no había nadie. La voz parecía provenir de las propias paredes y sentí escalofríos. Entonces supe que tenía que salir de casa, y rápido. Corrí a mi habitación, cogí la maleta, y empecé a hacer la maleta. Mi hermana me vio y me preguntó qué estaba haciendo, y le dije que teníamos que salir de allí. Parecía asustada, pero no discutió. Hicimos rápidamente las maletas y salimos de casa sin mirar atrás. Nunca volvimos a esa casa, y nunca hablamos de lo que pasó aquel verano. Pero sé que nunca olvidaré el terror que sentí, y la sensación de que algo estaba siempre a un suspiro de distancia. Hace unos años trabajaba en el ayuntamiento como guardia de seguridad. Era un trabajo tranquilo y poco o nada emocionante, pero todo cambió una fatídica noche. Como parte de mis obligaciones, tenía que patrullar todo el edificio, incluidas las celdas abandonadas del sótano. Hacía años que no se utilizaban, pero aún así era mi responsabilidad revisarlas regularmente por si había ocupantes ilegales o intrusos. Fue probablemente la segunda vez que patrullaba solo cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Me dirigí a las celdas de la antigua prisión, linterna en mano. El pasillo era largo y estrecho, de unos 6 metros de ancho por 100 de largo, con celdas a ambos lados. La única luz procedía de unas bombillas que colgaban del techo
y proyectaban sombras parpadeantes en las paredes. Cuando pasé por delante de la cuarta columna de celdas, las luces se apagaron de repente. Me vi sumido en la oscuridad y el corazón se me aceleró. Encendí la linterna y volví hacia el interruptor, con el haz de luz bailando por las paredes. Justo cuando estaba a punto de darle al interruptor, las luces volvieron a parpadear. Pensé, esto es extraño, me largo de aquí. Pero sabía que tenía que terminar mi patrulla. Empecé a caminar más deprisa, comprobando rápidamente cada celda a mi paso, pero cuando iba por la mitad del pasillo, las luces volvieron a apagarse. Esta vez, oí que 2 celdas se cerraban de golpe, y el sonido resonó por todo el pasillo. No lo dudé. Corrí tan rápido como pude, con el haz de mi linterna rebotando en las paredes mientras corría hacia el otro extremo del pasillo. Llegué a las escaleras y las subí de 2 en 2, con el corazón latiéndome en el pecho. Atravesé la puerta al final de la escalera y la cerré de golpe, apoyándome en ella para recuperar el aliento. Estaba en el vestíbulo principal del ayuntamiento, lleno de gente, pero no me importaba. Solo quería alejarme lo más posible de aquellas celdas. Me dirigí a mi puesto de trabajo, con las manos temblorosas mientras intentaba calmarme. Llamé a mi supervisor y le pregunté si se había informado de algún problema eléctrico. Me dijo que no, y supe que tenía que contarle lo ocurrido. Pero cuando intenté explicárselo, las palabras se me atascaron en la garganta. Me quedé atrapada en mi puesto de trabajo durante las 2 horas siguientes, con la mente desbocada pensando en lo que podría haber causado los extraños sucesos. Estaba paranoico, mirando constantemente por encima del hombro, esperando que algo saltara sobre mí. Y cuando por fin terminó mi turno, salí de allí lo más rápido que pude. Nunca volví a esas celdas. No podía quitarme la sensación de que algo estaba allí abajo, esperándome. Y sabía que nunca olvidaría el terror que sentí aquella noche, huyendo de la oscuridad y de los portazos de las celdas. Desde aquel día, me aseguré de evitar el sótano a toda costa. Tomé el camino más largo, incluso si eso significaba llegar tarde a mis rondas. Y cuando por fin dejé el ayuntamiento para siempre, supe que nunca echaría de menos aquel lugar. Pero a veces, a altas horas de la noche, sigo oyendo el ruido de las celdas al cerrarse, y sé que lo que sea que había allí abajo, sigue esperándome. Trabajaba en el turno de noche en un centro de rehabilitación, donde las calles eran duras y los pacientes aún más. Pero era un trabajo que había que hacer, y yo estaba orgulloso de formar parte de él. El centro era un edificio viejo con suelos que crujían y luces parpadeantes. Parecía sacado de una película de terror, pero intenté ignorarlo. Mi trabajo consistía en vigilar a los pacientes y asegurarme de que no se metían en líos, pero los líos siempre parecían encontrarnos. Los pacientes se ponían inquietos y empezaban a armar jaleo, y yo tenía que calmarlos. Era un trabajo duro, pero se me daba bien. Una noche, estaba sentado en la mesa mirando los monitores cuando lo vi, un tipo de pie frente a la puerta, mirando fijamente a la cámara. Era un tipo grande con barba desaliñada y una mirada amenazadora. No me gustaba su aspecto, pero intenté ignorarlo. Probablemente solo era un gamberro local intentando causar problemas. Pero no se fue. Se quedó mirando fijamente a la cámara como si intentara ver algo. Intenté ignorarlo, pero no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. Estaba demasiado quieto, demasiado callado. Era como si estuviera esperando algo, o a alguien. Decidí usar el intercomunicador para ver si estaba bien. «Hola, amigo. ¿Necesitas ayuda?», dije, tratando de sonar amistoso, pero no respondió. Se quedó mirando a la cámara como si estuviera en trance. Empezaba a asustarme. Llamé a mi compañero de trabajo, Mike, para que echara un vistazo. «¿Qué te parece, Mike?».
Este tipo lleva 20 minutos ahí de pie mirando fijamente a la cámara. Mike miró el monitor y su expresión se volvió seria. No me gusta, dijo. Vamos a comprobarlo. Nos dirigimos a la puerta y el tipo seguía allí, mirando fijamente a la cámara. Nos acercamos a él, y ni siquiera se inmutó. Era como si estuviera en coma o algo así. Oye, amigo, ¿necesitas ayuda?, dijo Mike tratando de sacudirlo. Pero el tipo no respondió. Se quedó mirando fijamente a la cámara como si intentara ver algo que no estaba allí. Intentamos moverlo, pero no se movía. Era como si estuviera clavado al sitio. Decidimos dejarlo solo, con la esperanza de que se recuperara. Pero no lo hizo. Se quedó mirando a la cámara durante horas. Era como si estuviera esperando algo o a alguien, y tenía la sensación de que cuando llegara, todos tendríamos problemas. Finalmente, al cabo de 2 horas, se desvaneció. Desapareció en el aire. Buscamos por la zona, pero no había rastro de él. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía que existía, y sabía que volvería. Podía sentirlo. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Era como si el tipo hubiera dejado una sombra, una presencia que permanecía en el aire. Y entonces, justo cuando salía de mi turno, volví a verle, de pie frente a la puerta, mirando fijamente a la cámara. Entonces, supe que estaba en problemas. Sabía que venía a por mí. Entré corriendo, cerré la puerta tras de mí y llamé a la policía. Pero cuando llegaron, se había ido otra vez. No volví a verle, pero sabía que seguía ahí fuera, observándome, esperándome, y sabía que la próxima vez no se quedaría mirándome. Vendría a por mí y no pararía hasta conseguir lo que quería. Aquel día dejé mi trabajo. No podía soportar más la sensación de ser observada. Pero sé que nunca olvidaré a aquel tipo que estaba en la puerta, mirando fijamente a la cámara. Era un recordatorio de que a veces las cosas que hacen ruido por la noche son reales y vienen a por nosotros. Y estaba en la oficina a altas horas de la noche trabajando en un proyecto importante. El reloj de la pantalla de mi ordenador marcaba las 2:04 de la mañana. Todos los demás se habían ido a casa, dejándome solo en el gran edificio de oficinas. Las luces zumbaban y parpadeaban sobre mí, proyectando extrañas sombras en las paredes. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mi mente no dejaba de evocar los rumores sobre el edificio. Algunos decían que estaba embrujado, construido sobre un antiguo cementerio indio. No lo creía, pero la oscuridad y el silencio de la noche me hacían dudar. Mientras escribía en el teclado, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Intenté ignorarlo, pensando que eran imaginaciones mías, pero la sensación persistió y no pude deshacerme de la sensación de ser observada. Miré alrededor de la oficina, pero no había nadie. Los cubículos estaban vacíos y todas las sillas apretadas. Estaba sola. Intentando concentrarme de nuevo en mi trabajo, no podía deshacerme de los rumores. Pensé en las películas de miedo en las que alguien siempre es el último en llegar a la oficina. Recordé los sonidos espeluznantes y las cosas extrañas que pasaban por la noche, y entonces lo oí. Un leve crujido, como si el suelo se moviera. Intenté decirme a mí misma que no era nada, pero el sonido se hizo más fuerte. Parecían pasos resonando en la oficina vacía. Me invadió una sensación de inquietud. Quería irme, pero tenía que terminar mi trabajo, así que me quedé, intentando ignorar el miedo que me invadía. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, dejándome a oscuras. Me quedé helada, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Intenté moverme, pero sentía las piernas pesadas e inestables. Estaba paralizada por el miedo, incapaz de ver u oír nada excepto el sonido de mi respiración. Y entonces, lo vi.
una figura sombría en la puerta de mi cubículo. Era alta y amenazadora, con ojos brillantes que atravesaban la oscuridad. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Solo podía ver cómo la figura se acercaba, con los ojos fijos en mí. Cerré los ojos esperando que fuera solo un truco de la oscuridad, pero cuando volví a abrirlos, la figura seguía allí, cerniéndose sobre mí como un espectro del más allá. Sentí un frío escalofrío que me recorría la espalda cuando extendió la mano hacia mí, pero tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció en el aire. Las luces volvieron a encenderse y el despacho volvió a quedar en silencio. Me quedé allí sentada, temblando de miedo, preguntándome si lo que había visto era real o solo producto de mi imaginación. Entonces, supe que los rumores eran ciertos. El edificio estaba encantado y yo acababa de encontrarme con el espíritu malévolo que habitaba entre sus paredes. Con manos temblorosas, recogí mis cosas y salí de la oficina, jurando no volver jamás. Cuando salí a la noche, no pude evitar la sensación de que me observaban. Miré hacia atrás, hacia las ventanas oscurecidas del edificio de oficinas, casi esperando ver la figura sombría que me devolvía la mirada, pero no había nada, solo el silencio vacío de la noche. Nunca le conté a nadie lo que había pasado aquella noche, por miedo a que pensaran que estaba loca. Pero en el fondo, sabía la verdad. La oficina estaba encantada y me había encontrado cara a cara con su terrorífico habitante. Mientras me alejaba, no podía evitar preguntarme si alguna vez volvería a atormentarme. En 2013, mi padre y yo fuimos a cazar al Bosque Nacional George Washington, cerca de Deerfield. Fue un viaje frío y lluvioso, y luchamos por mantener secos nuestros cebos. El bosque era comprensiblemente estéril, y después de unos 3 días, llegamos a la conclusión de que éramos los únicos humanos en todo el lado oeste del Little North Mountain. No habíamos visto ni un solo camión, por no hablar de otro cazador. Aquella noche, me despertó un aullido como nunca había oído antes, que resonaba montaña abajo justo por encima del campamento. Sonaba casi humano, pero no del todo. Me quedé con los ojos muy abiertos, pegado al techo de la tienda, mientras mi mente pensaba en todos los animales que no podían ser. Cuando una segunda llamada respondió a la primera, esta vez más cerca de la tienda, probablemente a menos de 300 metros por el sendero que ascendía por la montaña justo detrás de nuestro campamento. ¿Has oído eso?, le susurré a mi padre, que estaba tumbado en su catre al otro lado de la tienda. Sí, fue su respuesta de una sola palabra. Los rifles están en el camión, le susurré. Esa fue la última vez que esos rifles pasaron la noche en la cabina del Tacoma. Incluso, durante una húmeda temporada de pólvora negra. A la mañana siguiente, nos levantamos mucho antes del amanecer, bromeando sobre Bigfoot y desayunando avena antes de salir a cazar. 2 guardas forestales, no guardas de caza sino guardas uniformados, aparcaron junto a nuestro campamento. Sin decir una palabra, se echaron los rifles al hombro y subieron por el sendero en dirección a los gritos que habíamos oído la noche anterior. No teníamos ni idea de lo que buscaban, pero pensamos que tal vez necesitaban decirles a 2 jóvenes y estridentes sasquatches que se callaran porque había humanos en la zona. Después de eso, decidimos cazar más abajo en la montaña. Caminamos a través de la maleza, con las botas rechinando en el barro. El bosque estaba cubierto de niebla, y de vez en cuando, una rama se rompía y nos hacía saltar. Mi padre no dejaba de mirar por encima del hombro, y me di cuenta de que estaba tan asustado como yo. Pero seguimos adelante, decididos a cazar un ciervo antes de que acabara la temporada. A medida que avanzaba el día, la niebla se hacía más espesa, y el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor.
Sentía como si nos estuvieran observando, como si hubiera ojos en las sombras siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Intenté deshacerme de esa sensación, diciéndome que solo era mi imaginación, pero en el fondo sabía que algo no iba bien. Nos detuvimos a comer en un pequeño claro, en medio del silencio del bosque. Mi padre encendió un pequeño fuego y calentamos un poco de sopa enlatada, comiendo en silencio mientras la niebla se enroscaba a nuestro alrededor como dedos fantasmales. De repente, una rama se quebró detrás de nosotros y los dos nos dimos la vuelta con el corazón latiéndonos en el pecho. ¿Has oído eso?, susurré, con la voz apenas por encima de un suspiro. Mi padre asintió y se llevó la mano al cuchillo de caza que llevaba al cinto. Nos quedamos allí sentados, inmóviles, atentos a cualquier señal de movimiento, pero no había nada, solo el goteo constante del agua que caía de los árboles. Tal vez solo fuera un ciervo, dijo finalmente mi padre, pero me di cuenta de que no lo creía tanto como yo. Terminamos de comer en silencio, con la inquietud flotando en el aire mientras recogíamos el equipo y nos adentrábamos en el bosque. No podía quitarme la sensación de que algo nos observaba, algo que nos acechaba más allá del límite de los árboles. No llevábamos mucho tiempo caminando cuando lo oímos de nuevo, aquel aullido espeluznante que resonaba en el bosque. Mi padre se detuvo en seco, con la mano apretando el cañón del rifle. «¿Qué es eso?», susurré con voz temblorosa. Mi padre no contestó. Sus ojos escudriñaban los árboles como si buscara alguna amenaza invisible. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y se me erizaron los pelos de la nuca. Fuera lo que fuera, no era nada que hubiéramos visto antes. Seguimos avanzando. Los aullidos se hacían más fuertes a cada paso que dábamos. Sentía como si camináramos directamente hacia las fauces de un depredador invisible, con la tensión que se respiraba en el aire. Quería dar media vuelta, huir lo más lejos posible de lo que fuera. Pero sabía que teníamos que seguir, que teníamos que averiguar qué era lo que producía aquel terrible sonido. De repente, irrumpimos en un claro, y allí, de pie en el centro, había una criatura sacada directamente de una pesadilla. Medía por lo menos 2 metros. Tenía el pelaje enmarañado y descuidado y sus ojos brillaban en la oscuridad. Soltó otro aullido escalofriante, y mi padre levantó el rifle, con las manos temblorosas. Pero antes de que pudiera apuntar, la criatura desapareció entre los árboles, dejándonos solos en el claro, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. ¿Qué ha sido eso?, susurré con la voz apenas audible por encima de los latidos de mi corazón. Mi padre negó con la cabeza, con el rostro pálido en la penumbra del bosque. «No lo sé», dijo finalmente, «pero sea lo que sea, no creo que sea de por aquí». Nos quedamos allí un momento más, escuchando los sonidos del bosque que nos rodeaba, los aullidos cada vez más débiles. Y entonces, sin mediar palabra, nos dimos la vuelta y regresamos al campamento, con el recuerdo de aquella terrible criatura, grabado a fuego en nuestras mentes para siempre. Nunca descubrimos qué era lo que nos acechaba por el bosque aquel día, pero una cosa era segura. Nunca olvidaríamos el terror de aquel encuentro, la sensación de ser cazados por algo que iba más allá de nuestras pesadillas más salvajes. Mientras recogíamos nuestros bártulos y regresábamos a la civilización, no pude evitar preguntarme qué otros horrores acechaban en las profundidades del Bosque Nacional George Washington, esperando a ser descubiertos por cazadores desprevenidos como nosotros. El verano pasado, los bosques cercanos a mi ciudad natal en Oregón eran mi santuario. Cada fin de semana, salía con mi rifle en busca de la paz que solo la naturaleza puede ofrecer. Pero un día de verano, todo cambió. Salí temprano por la mañana, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte. En el bosque se oía el trinar de los pájaros y el susurro de las hojas.
Sería un día perfecto para cazar, o eso creía yo. A medida que me adentraba en el bosque, noté algo extraño. Los sonidos habituales de la naturaleza habían enmudecido. Ni el piar de los pájaros, ni el susurro de las hojas, solo una inquietante quietud que me produjo escalofríos. Ignorando la sensación de inquietud, seguí adelante, pero cuanto más avanzaba, más espesa se hacía la niebla. Pronto apenas pude ver más que unos metros delante de mí. Empecé a sentir pánico, pero me lo quité de encima. Al fin y al cabo, era un cazador experimentado. Podía soportar un poco de niebla. Entonces, entre la niebla, la vi. Una cabaña. Se alzaba ante mí, antigua y decrépita, como sacada de una película de terror. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba con cautela. Llamé a la puerta, esperando alguna señal de vida, pero no hubo respuesta. Con mano temblorosa, empujé la puerta y me asomé al interior. El interior estaba poco iluminado y el aire estaba cargado de polvo. Parecía que nadie había estado allí en años, pero entonces, mis ojos se posaron en algo que me heló la sangre. Un rifle de caza, idéntico al mío, apoyado contra la pared. El miedo me corroía por dentro y me alejé de la cabaña. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿A quién pertenecía ese rifle y dónde estaba ahora? Avancé a trompicones por la niebla con la mente llena de preguntas. Pero no importaba hacia dónde girara, parecía que no podía encontrar la salida del bosque. Era como si el propio bosque me jugara una mala pasada y me guiara en círculos. Pasaron las horas y seguí vagando entre la niebla. El agotamiento pesaba sobre mis miembros y la desesperación amenazaba con consumirme. Justo cuando creía que ya no podía más, vi una figura delante. Un hombre de pie en el claro. El alivio me inundó mientras avanzaba hacia él. «Por favor», le supliqué, «ayúdame, estoy perdido». Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que algo iba mal. El rostro del hombre estaba torcido en una sonrisa grotesca, sus ojos vacíos y sin alma. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí y me arañó la garganta. Me defendí con todas mis fuerzas, pero él era implacable. Era como luchar contra un demonio salido directamente del infierno. Justo cuando creía que no podía aguantar más, oí una voz. Una voz que me llamaba por mi nombre a través de la bruma de dolor y miedo. Vi una figura que emergía de la niebla. Una mujer con un rifle colgado del hombro. Con un movimiento rápido, levantó el rifle y disparó. El disparo sonó como un trueno. El hombre se soltó y retrocedió tambaleándose, con una expresión de sorpresa en el rostro. Luego, con un último grito, se desvaneció en la niebla sin dejar tras de sí más que un rastro de sangre. La mujer me ayudó a ponerme en pie, con los ojos llenos de preocupación. «¿Estás bien?» «Zrenia», me preguntó. Asentí con la cabeza, aún aturdido por el encuentro. «Gracias», susurré, «por salvarme la vida». Sonrió amablemente, pero había tristeza en sus ojos. «No eres el primer cazador que tropieza en este bosque», dijo, «y a menos que hagamos algo al respecto no serás el último». Juntos salimos del bosque y la niebla se fue disipando hasta que nos bañó la cálida luz del sol poniente. Pero incluso cuando dejamos atrás el bosque, no pude evitar la sensación de que algo oscuro y siniestro aún acechaba en sus profundidades. Y mientras esa cabaña siguiera en pie, nadie volvería a estar seguro en esos bosques. En septiembre, me embarqué en un viaje de caza en solitario por las vastas tierras salvajes de Wyoming, en busca de un antílope. El paisaje era impresionante, con colinas onduladas e interminables arbustos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Llevaba meses preparándome para este viaje y, por fin, estaba aquí, rodeado del esplendor de la naturaleza. Mientras caminaba por el terreno, mis sentidos estaban en alerta máxima, buscando cualquier señal de mi presa. El sol caía a plomo sobre mí, proyectando un resplandor dorado sobre el paisaje.
Llevaba horas caminando y mi cantimplora estaba casi vacía, pero seguía adelante, impulsado por mi determinación de triunfar. De repente, divisé mi presa a lo lejos. Un hermoso antílope, cuyo pelaje brillaba a la luz del sol. Levanté el rifle, apunté y disparé. El animal cayó y sentí una oleada de emoción y orgullo. Lo había conseguido. Mientras caminaba hacia mi premio, noté algo extraño a lo lejos. Una luz increíblemente brillante y que se movía rápidamente, se dirigía hacia mí. Al principio, pensé que era un guarda de casa que venía a comprobar mi documentación, pero a medida que la luz se acercaba, me di cuenta de que no se parecía a nada que hubiera visto antes. La luz se adentró en la Artemisa y desapareció de mi vista. Me quedé perplejo, preguntándome qué podía ser. Miré a mi alrededor, pero no había nada a la vista. Ni vehículos, ni gente. Solo una extensión infinita de naturaleza salvaje. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que estaba completamente solo y sin señal telefónica para pedir ayuda. Intenté deshacerme de la sensación de inquietud y concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Marqué al antílope y empecé a prepararlo, moviendo las manos con facilidad. Pero mi mente volvía una y otra vez a la misteriosa luz. ¿Qué era? ¿De dónde había salido y a dónde había ido? Cuando terminé mi tarea, levanté la vista y el corazón me dio un vuelco. La luz había vuelto, alejándose de mí a una velocidad increíble. No se parecía a ningún vehículo que hubiera visto. Se movía con una gracia fluida que desafiaba cualquier explicación. Lo observé con asombro, con la mente llena de preguntas. Pero cuando la luz se desvaneció en la distancia, me quedé con una sensación de inquietud. Me sentí observado y el silencio de la naturaleza me pareció opresivo. Recogí rápidamente mis cosas y emprendí el camino de vuelta a la camioneta, con los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. A medida que caminaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Sentía los ojos sobre mí, clavándose en mi piel. Me giré, pero no había nada. El silencio era opresivo y supe que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Finalmente llegué a mi camioneta, con el corazón acelerado por el miedo. Metí mis cosas en el maletero y salté al asiento del conductor, cerrando las puertas tras de mí. Al arrancar el motor, me invadió una sensación de alivio. Estaba a salvo. Pero mientras me alejaba del desierto no podía evitar la sensación de que había dejado algo atrás. Algo que seguía ahí fuera, observando y esperando. El recuerdo de aquella luz misteriosa me perseguía, y sabía que nunca olvidaría el terror que sentí en aquellas colinas solitarias. Desde aquel día, evité cazar solo, asegurándome siempre de tener un compañero a mi lado. Y cuando miraba al cielo nocturno, no podía evitar preguntarme si aquella luz seguía ahí fuera, abriéndose paso en la oscuridad, en busca de su próxima víctima.